Llegó la hora del cuento. Demasiado chico. Mamá dice que soy demasiado chico y no tengo edad para entender ciertas cosas. También me lo dice mi papá, la maestra, mi tía Florinda y hasta mi hermana mayor Paula. Seguramente piensan eso porque tengo 11 años y ellos ni se acuerdan las cosas que puede comprender un chico de mi edad. Pero lo cierto es que el único que entendió lo que voy a contarles fui yo. Y menos mal que lo entendí, porque si no... Mi hermana, Paula, me lleva 10 años y estudia letras en la universidad. Es muy bonita y tuvo varios pretendientes, pero al final se puso de novia con Carlos, a quien le faltaban 2 materias para recibirse de médico. Mis padres estaban encantados con Carlos y mi tía Florinda, que se mete en todo, también, porque como decía ella, era un muchacho tan educado y tan serio. A mí no me gustaba Carlos. Y no porque me hubiera hecho nada, ¿eh? Al contrario, el pobre se desvivía por caerme simpático. No me gustaba como novio para mi hermana, porque era aburrido como los discursos que leía la directora en los arcos de la escuela. Lo peor era que él se creía divertido y entonces cuando se quedaba a cenar se la pasaba hablando de las ventajas de una alimentación sana y de las proteínas y de las vitaminas y de los peligros del colesterol y de la necesidad de calcio y del potasio y de las diferencias entre los músculos lisos y los estriados y de no sé cuántas cosas más, porque hablaba y hablaba y hablaba y no había forma de hacerlo callar. A mí tanta conversación científica me daban ganas de vomitar y no veía la hora de que mamá sirviera café, que yo no tomo porque soy demasiado chico y no tengo edad para ciertas cosas. Bueno, entonces yo pedía permiso para retirarme de mi habitación a leer o a mirar en el televisor una película de monstruos o fantasmas o cualquier cosa con tal de no seguir escuchando a Carlos hablar de las aurículas, los ventrículos, las arterias y las venas. En realidad, mi papá también se aburría con Carlos, aunque no lo confesaba, porque bostezaba cada 2 minutos y medio. Y mi mamá también se aburría, aunque ponía cara de prestar mucha atención, porque juntaba las miguitas de pan en el mantel y las ponía en fila, o en círculo, o hacía una pilita. Bueno, la única que lo escuchaba embelesada era mi tía Florinda, porque ella siempre está enferma de alguna de las cosas de las que hablaba Carlos. Si él mencionaba la columna vertebral, ella le consultaba sobre unos dolores en la espalda que no la dejaban dormir. Si él se refería a problemas de circulación, ella le preguntaba por unos calambres que la despertaban a la medianoche. Y si él describía el aparato digestivo, ella le pedía consejos para la acidez. Y así sucesivamente. Ahora bien, que mi papá bostezara, que mi mamá hiciera manualidades con miga de pan y que yo me fuera a mi habitación mientras Carlos hablaba no habría tenido a menor importancia si no fuera por un pequeño detalle. Paula también se aburría. Sí, se aburría con Carlos. Por supuesto que nadie se daba cuenta, ni siquiera el mismísimo Carlos. Enroscado en sus explicaciones sobre la tráquea, el esófago, el intestino delgado, nadie excepto yo, que aunque soy demasiado chico y no tengo edad para entender ciertas cosas, presentía que Paula no estaba enamorada de ese manual de anatomía con forma humanoide. Porque cuando él hablaba, ella no lo miraba con esos ojos que ponen las actrices en las telenovelas o en las películas, que no me dejan ver porque soy demasiado chico y no tengo edad para ciertas cosas. Esos ojos que brillan y que parece que se derriten de amor. Tampoco suspiraba una y otra vez cuando él no estaba. Y nada de besos apasionados de despedida, ni de cartas de amor, ni de paseos a la luz de la luna, ni de risitas cómplices, ni de sonrisas sin motivo. Nada de nada de nada. Por supuesto que mucho tendría que ver el hecho de que Carlos era más desabrido que las galletas sin sal que le recomendaba mi tía Florinda por la presión arterial.
arterial y que lo más probable era que se desinfectara con alcohol antes de tocar a mi hermana por el asunto de los virus, las bacterias, bueno, los microbios. Tema que a Carlos le preocupaba bastante, ¿eh? Y aunque mi hermana no bostezaba y no hacía manualidades con las migas de pan, cuando lo veía él, los ojos se le apagaban. Y menos mal que él no se daba cuenta, porque seguro que le recetaba un colirio. Pero yo sí me di cuenta. Paula no estaba enamorada de Carlos, ni un poquitito enamorada, ni un poquito así chiquitito. Y como soy un cabeza dura, como dice mi papá, un chico obstinado, como dice mi mamá, y un malcriado caprichoso, como dice mi tía Florinda, que es la que peor opinión tiene de mí, intenté rescatar a mi hermana del ogro con barbijo y bisturí. Lo decidí una noche porque tuve la pesadilla horrible. Soñé que Carlos se casaba con mi hermana en un quirófano. Paula tenía un vestido de novia hecho con gasas, vendas y cinta adhesiva. Y Carlos un ambo verde de cirujano. Los invitados eran pacientes del hospital y mi tía Florinda, que no puede faltar en una buena pesadilla. Cuando el sacerdote los declaró marido y mujer, Carlos llamó a los enfermeros y les ordenó que me prepararan para la intervención de trasplante de cerebro. Por suerte mi mamá me despertó para ir al colegio antes de que me hicieran una lobotomía y como me vio agitado y sudoroso, se preocupó. ¿Te sentís bien, Martincito? Mi mamá siempre me llama Martincito. Cuando está preocupada, más todavía. Parece que tenés fiebre. Un poco, mentí yo, que saboreaba la posibilidad de faltar a la escuela justo ese día en que la maestra iba a tomar prueba de matemáticas. Eso pasa por andar desabrigado, Martincito. Seguro que te enfriaste, Martincito, dijo mamá, que evidentemente estaba preocupada por la repetición de tantos Martincitos. Por suerte vino Carlos a buscar a tu hermana. Le voy a pedir que te revise. En ese momento me preocupé yo, que prefería hacer 10 pruebas de matemática antes de caer en las manos del doctor Frankenstein. No hace falta, mami, grité saltando de la cama. Ya se me va a pasar. Me vestí, bajé las escaleras corriendo para huir lo antes posible, antes de que Carlos me descubriera, pero no tuve suerte. Estaba en la puerta con su cara de purgante. ¿No vas a desayunar, Martín?, me preguntó en cuanto me vio. No, respondí tratando de escabullirme. Estoy apurado. El desayuno es una de las comidas más importantes del día, empezó a sermonearme. Además, un chico de tu edad gasta muchas energías y tiene que reponerlas. ¿Para qué viniste a buscar a Paula?, lo interrumpí. ¿Cómo? ¿No te lo dijo? Vamos al registro civil a sacar la fecha para el casamiento. ¡Casamiento!, repetí como si hubiera dicho la más terrible de las malas palabras. De esas que no puedo decir, no solo porque soy demasiado chico y no tengo edad para ciertas cosas, sino porque si las digo mi papá me da una paliza memorable. Sí, dijo él, nos casamos dentro de 3 meses, cuando me reciba. Mi mamá se acercó en ese momento y me vio tan pálido que volvió a preocuparse. ¿Te sentís bien, Martincito? No me gusta nada ese color que tenés. Probablemente esté un poco anémico, volvió a la carga Carlos, que le convendría que le dé algunas vitaminas. Por suerte en ese momento bajó Paula y me salvó de la medicación. En realidad creo que ella necesitaba las vitaminas más que yo, porque más que una novia feliz parecía un alma en pena y tenía los ojos hinchados como si hubiera estado llorando. Los dos se fueron mientras yo me preguntaba ¿qué edad había que tener para darse cuenta de que mi hermana era la novia más triste del mundo? Tenía que impedir ese casamiento a toda costa y la idea que se me ocurrió fue conseguirle otro novio. Así comenzó mi búsqueda del candidato ideal. Primero hice una lista de los postulantes que reunían los requisitos indispensables: simpatía, buen humor, romanticismo, creatividad, en fin, esas cosas que yo pensaba que a Paula le atraerían de un hombre. Finalmente, después de anotar miles de nombres y de tachar otros miles de nombres, mi lista quedó reducida a 3. Mi profesor de música, que sabía tocar el piano y las canciones de amor que le gustaban a mi hermana,
un verdulero del barrio que hacía poco había puesto su negocio y que les decía piropos a todas las señoras. Y el primo de mi amigo Lucas, que contaba chistes para descostillarse de risa. Mi siguiente paso era lograr que Paula conociera a cada uno de los candidatos. Si alguno de esos encuentros yo descubría que a mi hermana le brillaban los ojos, le temblaban las manos, se sonreía sin motivo, se le ponían las mejillas coloradas o se le entrecortaba la voz, síntomas frecuentes de enamoramiento, solo tenía que propiciar futuros encuentros para afianzar el amor. Mi plan era perfecto. Decidí comenzar con el profesor de música, que encabezaba mi lista por sus aptitudes artísticas. Pero lograr que mi hermana lo conociera no fue tan sencillo como yo pensaba. Por más que le insistí para que me acompañara al colegio, Paula estaba estudiando para los parciales y no quería perder tiempo. Así que tuve que apelar a un recurso desesperado. Fingí una pelea con Lucas durante la clase y al tercer insulto el profesor me pidió el cuaderno de comunicaciones y citó a mis padres. Por supuesto, la que leyó la nota fue Paula, a quien le imploré que fuera a hablar en lugar de mis padres con la excusa de que no quería darles un disgusto. A la mañana siguiente fuimos juntos a ver al profesor de música. Al principio creí que mi plan había dado resultado, porque cuando los presenté, el profesor le sonrió amablemente y Paula le correspondió a sonrisa. Pero la cosa no pasó de ahí. Aunque mi hermana se puso colorada, no fue precisamente porque el profesor le gustara, sino de la vergüenza que le dio escuchar las barbaridades que yo le había dicho a Lucas. Durante la pelea fingida, y que el profesor además le contó con lujo de detalles, mi hermana se deshizo en disculpas y le prometió que el hecho no se iba a repetir. Luego una despedida fría. Me arrastró afuera y me dio un sermón insufrible al que yo no le presté atención. Primero, porque no tenía menor intención de volver a pelear con Lucas. Y segundo, porque mi ánimo estaba por el piso después del fracaso. No me di por vencido. Taché al profesor de música de mi lista y seguí con el segundo postulante, el verdulero. En este caso, el asunto de la presentación fue más fácil, porque con el objeto de conseguir clientes, el verdulero llevaba pedidos a domicilio. Amparado por el argumento irrefutable de Carlos, que enaltecía las frutas y las verduras por su alto contenido de fibras que facilitan el funcionamiento de los intestinos, le pedí a mi mamá que me preparara una dieta especial a base de vegetales, que incluía mousse de espinaca, tartas de acelga, revuelto de zapallitos, berenjenas rellenas, alcauciles gratinados, milanesas de soja, buñuelos de coliflor y ensaladas varias con tomate, lechuga, pepino, rabanito, zanahoria, chauchas, y además de algunos licuados, banana, manzana rallada, jugo de naranja y de pomelo y torta de kiwi. Mi mamá se la pasaba en la cocina elaborando recetas magistrales y para aliviarle el trabajo yo me ofrecía para hacer los pedidos telefónicos a la verdulería, que por supuesto debían ser entregados a la hora en que Paula estaba en casa. Después de 10 días en los que Paula recibió al verdulero con amabilidad pero sin el más mínimo síntoma de amor, lo taché de mi lista. No solo porque era evidente que a Paula no le atraía, sino porque me dio una diarrea impresionante por toda la fruta y la verdura que comí. Mi tercer candidato era Aníbal, el primo de Lucas, a quien mi amigo convenció sin mayores inconvenientes para que viniera un sábado a la tarde a mi casa con el pretexto de que nos ayudara a preparar el acto de fin de año. Aníbal era un fenómeno contando chistes y nuestras carcajadas atrayeron la atención de mi hermana, que se sumó a nosotros y aunque los ojos le brillaban cuando Aníbal hablaba, no era de amor, era de risa. Bueno, por algo se empieza. Me ilusioné al ver a Paula reírse con tantas ganas, pero la ilusión se me fue a los tobillos cuando los chistes comenzaron a subir de tono y la cara de mi hermana se transformó. Al final los dos se despidieron con la misma frialdad del iceberg que hundió al Titanic. Taché a Aníbal de mi lista y tuve que enfrentarme con la cruel realidad. Mi hermana se casaría con el esperpento de Carlos y al menor descuido iba a hacer una disección con ella y a mí me iba a meter en un frasco con formol. Los preparativos iban viento en popa y yo comenzaba a resignarme hasta que un día mi hermana me pidió que la acompañara a devolver unos libros a la biblioteca y a comprar no sé qué cosa. Salimos bastante apurados. El colectivo estaba en la parada y para alcanzarlo corrimos como locos. Pero cuando estábamos llegando, ¡paz! Mi hermana chocó de frente con un muchacho que también intentaba alcanzar el micro y que no vimos porque venía en dirección contraria. Mi hermana y él quedaron desparramados en el suelo.
en una posición tan ridícula que en lugar de quejarse por el porrazo, sufrieron un ataque de risa. ¿Te lastimaste?, preguntó él entre carcajadas mientras la ayudaba a levantarse. No es nada, respondió ella, discúlpame. No te vi. No, fue culpa mía, respondió él, y en ese momento se agachó para recoger los libros que también estaban desparramados por el piso, y leyó en voz alta una de las poesías que estaba en la página abierta. Ya nos encantarán tus ojos en mis ojos, ya nos endulzará junto a ti mi dolor. Adoro a Neruda. Y siguió recitando de memoria una poesía tras otras mientras le alcanzaba los libros y la miraba igual que los galanes de las películas de televisión, de esas que no me dejan ver, porque soy demasiado chico y entonces no tengo edad para ciertas cosas. A Paula empezaron a brillarle los ojos y a temblarle las manos. Además no podía dejar de sonreír. Tenía las mejillas coloradas como un tomate y se le entrecortó la voz. De Neruda pasaron a Benedetti, de Benedetti a Machado y de Machado a tomar un café en el bar de la esquina. Por supuesto, ninguno de los dos me prestó la más mínima atención. Pero aunque soy demasiado chico y no tengo edad para ciertas cosas, comprendí que tenía que desaparecer y dejarlos solos. ¿Que si Paula se casó con Carlos? Claro que no. Una semana después de conocer a Leandro, el poeta de la parada del colectivo, tuvo una conversación seria con su novio y rompió el compromiso. Mis padres tomaron muy bien la noticia con la excusa de que lo más importante para ellos era la felicidad de su hija. Aunque estoy seguro de que para ellos fue un alivio dejar de soportar las explicaciones anatómicas del plumífero de Carlos. La única que puso el grito en el cielo fue, por supuesto, mi tía Florinda, que amenazó con morirse del disgusto. Pero como ya no tenía consultas gratis, tomó varias pastillas para la digestión y siguió viviendo y molestando también. Y claro, yo saltaba en una pata, no solo porque ya no tuve que oír más explicaciones acerca de la importancia de los análisis de orina y de otras cuestiones médicas, sino porque ahora mi hermana es feliz. Es cierto que yo hubiera elegido a Aníbal de candidato, aunque Paula haya dicho que sus chistes eran muy groseros. Pero Leandro es muy simpático y ni siquiera sabe dónde está la vesícula. Además, cuando lo ve, a Paula se le encienden los ojos y le crece la sonrisa, porque está enamoradísima. Y de eso me doy cuenta incluso yo, que soy demasiado chico y no tengo edad para ciertas cosas. Nos encontramos en el próximo cuento. Lávate las manos, llama a los abuelos, pórtate bien. Nos escuchamos y nos vemos. Chao.